Génesis capítulo 5, el versículo 29 del libro del Génesis. Primeramente me gustaría, hermanos, que pudiéramos entender la función o el propósito por el cual Dios creó a Noé y le dio vida a Noé. Génesis 5, 29. Y llamó, versículo 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: ese nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Can y a Jafet. Noé tenía 500 años cuando él engendró a sus tres hijos, Sem, Can y Jafet. Noé, hijo de Lamec. Es interesante en los entornos en los que viene Noé. No habían pasado muchos años de que Dios había expulsado a Adán y a Eva y a los seres humanos del huerto del Edén en aquel tiempo, y todavía había mucha resonancia de lo que había acontecido. De hecho, Lamec, cuando da a luz cuando la mamá de Noé da a luz a Noé, valga la redundancia de la palabra, Lamec inmediatamente dice que le llamó precisamente Noé. Ahora, este nombre Noé lo que significa es: Dios nos aliviará de nuestras obras, o Dios nos dará reposo o descanso. Esto es lo que significa Noé. Literalmente, Noé significa paz, descanso. Así es que Noé viene como una promesa de Dios para Lamec y para su familia, de que en medio de todo ese entorno que habían estado viviendo por causa los habían sacado del paraíso, ahora estaban acostumbrándose a un nuevo estilo de vida. En ese momento es que Dios bendice a Lamec con este varón. Ahora, lo que me interesa que notemos es el entorno en el cual Noé está viviendo. Acompáñenme al capítulo 6, por favor, del libro del Génesis. En el versículo 1 dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8. Pero Noé halló gracia. La palabra gracia significa halló favor. Halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo era el entorno en los días de Noé? ¿Cómo estaba viviendo la gente en los días de Noé? Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, dice que la venida del Hijo del Hombre a la tierra, antes que acontezca, dice que será como en los días de Noé. Entonces, ¿cómo era la situación en los días de Noé? Bueno, la población geográficamente y demográficamente, quiero decir, empezaba a multiplicarse, pero juntamente con la multiplicación de las personas también se estaba multiplicando la maldad. Esta palabra maldad en el original hebreo lo que significa es que la gente vivía de una manera impía,
las personas vivían dándole la espalda a Dios. Las personas no consideraban a Dios como para tenerlo presente en su diario vivir. Eran personas que estaban alejados de Dios. Y al estar alejados de Dios, se habían dado a un estilo de vida corrupto, a un estilo de vida corrompido, a un estilo de vida pecaminoso. Así es que dice que la maldad se incrementaba en aquellos días. Comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Ahora, viendo los hijos, verso 2 del capítulo 6, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Permítame de alguna manera a ver si puedo irles a ir abriendo un poco la panorámica del por qué la condición de la raza humana había llegado a un punto que habían colmado la copa de Dios y era tanta la maldad. Resulta, aquí hay algo muy interesante: los hijos de Dios, las hijas de los hombres. Bueno, las hijas de los hombres hace una referencia a las mujeres que nacen de los hombres, de una relación normal, natural. Cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, hay dos posturas teológicas que yo creo que es importante que las analicemos. La primera dice una corriente teológica que es una referencia a los descendientes setitas, a los descendientes de Set, que era un hombre justo, era un hombre varón de Dios, caminó con el Señor. Entonces, esta rama de Set, o esta descendencia de Set, dicen algunos teólogos que a ellos es que está haciendo referencia cuando habla acerca de los hijos de Dios. La otra postura teológica, que creo que es la que tiene un poco más de fundamento bíblico, es una referencia a ángeles caídos. Es una referencia a ángeles que en algún momento de la historia cósmica se rebelaron en contra de la voluntad de Dios, como nos dice Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14. Job capítulo 1, versículo 6, hace una referencia muy interesante que dice que cuando los hijos de Dios vienen a la presencia de Dios y se presentan delante de Dios, entre ellos vino también Satanás. Ahora, cuando la Biblia dice hijos de Dios en Génesis capítulo 1, una versión muy antigua literalmente traduce cuando los ángeles se presentaron delante de Dios. Entonces yo me doy más a la idea de que aquí está hablando acerca de ángeles, obviamente ángeles caídos, como ya dije, se rebelaron contra la voluntad de Dios. Ahora, parece ser que el escritor de Génesis, Moisés, está haciendo un relato de una malversación o una degeneración genética, por decirlo de alguna forma, donde ángeles caídos, ¿verdad?, tienen intimidad con las hijas de los hombres, con mujeres, y de ahí es que nacen gigantes. Ya habían gigantes, pero una vez que nacen estos gigantes, me llama mucho la atención que en el hebreo, cuando la Biblia habla de por primera vez gigantes, no utiliza la misma palabra, sino que son dos palabras diferentes. Cuando se traduce al castellano, ambas dicen gigantes en la tierra, pero la palabra que me interesa es la segunda palabra, gigantes, que viene literalmente del hebreo nephilim, que lo que quiere decir no es alguien que realmente tenga una estatura alta solamente, gigante, sino más bien la etimología de nephilim lo que está haciendo referencia es a personas furiosas, personas violentas, personas desenfrenadas, personas con hambre y con sed de ver sangre, personas dadas a la violencia exagerada, nephilim, ¿no? Eso es lo que significa realmente, personas desenfrenadas, personas violentas. Entonces, esta clase de personas son las que estaban habitando en esos tiempos de Noé. Ahora, Noé, dice la Biblia, que había gracia delante de los ojos de Dios, y Dios le dio algunas encomiendas. No quiero entrar mucho en detalle de eso, me interesa que nos concentremos en esta situación de vida, gente violenta. Ahora, ¿no le parece a usted, hermano,
que es parecido a lo que estamos viviendo hoy en día? Sí, amén. ¿No le parece que el entorno, considerando lo que significa Nephilim, gente violenta, desenfrenada, que le da la espalda a Dios, gente que no tiene consideración de la presencia de Dios en sus vidas, gente que vive literalmente como enemigos de Dios? ¿No le parece que eso es lo que estamos viviendo en estos días también? Amén. Y Jesús dice en Mateo capítulo 24, como en los días de Noé. Y parece ser que lo que sucedía y el estilo de vida de violencia de los días de Noé, parece ser que es un patrón de conducta nocivo que se está repitiendo en nuestros tiempos. Yo soy uno de los que afirmo y categóricamente afirmo, sin temor a equivocarme, que cada día nos acercamos más a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cada día nos acercamos más al cumplimiento profético de la segunda venida de Jesucristo a esta tierra. ¿Por qué? Por la forma en que se está viviendo hoy en día. Ahora, hay una palabra más que me gustaría considerarla juntamente con esta frase, multiplicación de la maldad, ¿no? Que la maldad se empezó a multiplicar sobre la faz de la tierra. Mateo capítulo 24, y luego vamos a volver al Génesis, porque esa es nuestra referencia esta mañana. Mateo capítulo 24, el versículo 12. Hay otra palabra que me llama mucho la atención ahí. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vea qué interesante. Conforme la maldad se multiplica, parece ser que el amor se enfría. Más maldad, más degeneración de las personas, más violencia, más hambre y apetito por sangre, menos amor. Ahora, aquí esta palabra amor, el amor de muchos se enfriará, literalmente viene de la palabra hebrea agape, que lo que significa es el amor de Dios, el amor agape, amor desinteresado, amor que surge y nace en Dios y que por lo consiguiente únicamente lo podemos conseguir en Él y de parte de Él. Esta clase del amor de Dios no está hablando del amor romántico, del amor pasional, ni siquiera del amor filial o sentimental. No, el amor de Dios dice que se va a enfriar. Esta palabra enfriar viene del hebreo, es una palabra hebrea, que lo que literalmente significa o da la idea de que es como que se sopla para apagarse, se va a enfriar. La maldad, el incremento y la multiplicación de la maldad soplará sobre el amor de muchos. Y el amor de muchos se empezará a apagar. Ahora, yo personalmente creo que esta referencia no es solamente el amor de muchos. La multiplicación de la maldad está en todos los niveles de sociedad. No hay ningún problema con entender eso. Pero el amor de muchos, yo no creo que está hablando de personas afuera que no conocen a Cristo, porque si no conocen a Cristo, no conocen el amor de Dios tampoco. Entonces, yo creo que únicamente aquellas personas que tienen una relación personal con Cristo, que tienen una relación personal con el Espíritu Santo, son los que conocen esa clase de amor, el amor agape. Romanos capítulo 5, verso 5 dice, y el amor de Dios, el amor agape de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, los cristianos, los nacidos de nuevo, los que caminamos con el Señor, hemos recibido ese amor. Pero entonces cuando la Biblia habla de que el amor de muchos se enfriará, ¿a quién le está hablando? ¿A la gente del mundo? No. Le está hablando a la gente que está cercana a usted, a aquella persona que está en este momento a lo mejor sentado a la par de usted. Nos está hablando a nosotros, los cristianos. Vamos a ir a un pasaje, segunda de Timoteo, ¿sí?
capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1 en adelante. Esta es una carta del apóstol San Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, que habla acerca del carácter de los hombres en los últimos días. Diga conmigo, por favor, últimos días. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta es una carta donde Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, y le está dando una descripción, una panorámica de la condición de vida de los últimos tiempos, de los últimos días. Ahora, lea detenidamente conmigo, y usted, no sé si se percata, igual que yo, que esto está sucediendo ya. No va a suceder. No va a pasar el próximo año o dentro de 5, 10, 20 años. Parece ser que ya se está dando. Vea lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. También debes saber esto. Esto lo debemos de saber nosotros también, hermanos. Esa es la intención de esta enseñanza esta mañana. El Espíritu Santo quiere que sepamos los días que estamos viviendo. Permítame, antes de seguir leyendo, hacer rápido un paréntesis. Hay muchos cristianos desubicados hoy en día. Mucho cristiano que está papoloteando, está como ido. No está discerniendo los tiempos que está viviendo. Y está más entretenido en cosas efímeras, pasajeras, en el materialismo y en muchas otras cosas. Y no le está prestando atención a los tiempos cruciales que la Biblia nos está advirtiendo que ya estamos viviendo. Hay una distracción, hay una apatía en el corazón, en la mente de mucho pueblo de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos está hablando de esta mañana y dice, debes saber esto, que en los postreros, esta palabra postrero significa últimos, en los últimos días, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Ojo. ¿Cuáles van a ser las características de los tiempos peligrosos? Versículo 2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Sabe lo que significa eso? Hombres ególatras, hombres egoístas, hombres, y cuando la Biblia habla de hombres, está hablando de ambos géneros, masculino y femenino. ¿No? Habrán hombres y mujeres egoístas, egocéntricos. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo es cuando todo gira alrededor de uno mismo y no le importa lo demás. Por eso dice que el amor se apagará, se enfriará. No se prestará atención a la necesidad del prójimo, violando uno de los mandamientos más importantes de la palabra de Dios. El primer mandamiento, ligado entre sí, dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo, ligado al primero, y a tu prójimo. Pero ¿cómo vas a poder amar a tu prójimo si el amor de Dios se ha enfriado en el corazón de muchos pueblos? ¿Y por qué se ha enfriado el amor de Dios? Por el egoísmo, por la egolatría, por el egocentrismo, porque no hay tiempo para nadie más, solo para mí hay tiempo. Habrán hombres amadores de sí mismos. Característica número 1. Se van a amar a sí mismos. Quiero hacerles una pregunta. Y esta mañana yo no sé si vengo en contra de la filosofía humanista o qué, que nos está enseñando, de la psicología moderna que nos está enseñando una gran mentira. Y esta mañana la quiero desenmascarar rápidamente. A ver si usted está de acuerdo o no conmigo en esto. Esa gran mentira de la psicología moderna es, para que puedas amar a alguien más, primero te tienes que amar a ti mismo. ¿No es cierto? No es verdad. No, pero la Biblia lo dice. A ver, ¿dónde está eso en la Biblia? La Biblia no dice que te ames a ti mismo. La Biblia dice, el enfoque del mandamiento es, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. No dice que te ames a ti mismo, ama a tu prójimo. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuál es la condición de nuestro corazón.
sabe que por naturaleza nos amamos exageradamente. Y Dios dice, no, ama a tu prójimo, así como tú te amas, así ama a tu prójimo también, dice Dios. Así es que el mandamiento no está enfocado en mí, sino en mi prójimo. Amén. Pero la psicología moderna dice, no puedes dar lo que no tienes. En parte sí, pero no tienes a Cristo entonces. No tienes amor, el amor de Dios. Y recuerda que el amor no es tuyo, es de Dios, dado por el Espíritu Santo. Entonces es una mentira de la psicología moderna que dice que tienes que primero amarte a ti mismo. No, Dios dice, primeramente ama a Dios, porque si lo amas a Dios con todo tu corazón, entonces vas a encontrarte ubicado en el terreno apropiado para que entonces puedas amar también a tu prójimo. Número 2, dice aquí ávaros. Habrá hombres amadores de sí mismos. Número 2, ávaros. Esta palabra ávaros significa personas con un amor exagerado por el dinero o por las cosas materiales. Personas con una ambición. Personas que nunca están satisfechas con lo que ya tienen. Personas que mientras más tienen, más quieren. ¿Por qué creen que hay tanta desigualdad en nuestra sociedad hoy en día? Especialmente en nuestros países latinoamericanos. Aquí, cerca de nosotros, México. Un país riquisísimo, con enormes extensiones territoriales. Tienen de todo. Tienen mares, tienen ríos, tienen lagos, tienen montañas, tienen bosques, tienen acero, tienen petróleo. País que pudiera ser probablemente uno de los más ricos de todo el hemisferio occidental, y no lo es. ¿Sabe por qué? Por la corrupción, por el espíritu de avaro que hay y la desigualdad. Cuarto hombre más rico del mundo está en México, no tengo que decirles ni el nombre. Mientras que México tiene un alto nivel de extrema pobreza, en México vive el cuarto hombre más rico del mundo, arriba de 65 billones, no millones, billones de dólares. Para que tengan una idea, 65,000 millones de dólares. Un solo hombre con todo ese capital. Mientras que hay gente recogiendo basura, niños recogiendo basura en algunos basureros, niños viviendo pobremente aquí en Tijuana y en otros lugares de México. ¿Por qué? Por la avaricia del corazón de la gente, de los hombres. Número 3 dice que serán hombres vanagloriosos. En otras palabras, hombres que estarán en busca de la gloria para sí mismo. Ahora, yo recuerdo que la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Lo interesante es que aquí Pablo está escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo, y diciéndole que tenga cuidado con algunos hombres por estas características que habrán dentro de la iglesia. Hombres vanagloriosos. Mira, hermano, no tengo que describir mucho esto, pero cuántas personas hoy en día tratando de robarle la gloria a Dios. Pero ¿sabe qué es más triste? ¿Cuántas personas hoy en día dentro de la iglesia dándole la gloria a los hombres en vez de darle la gloria al Dios que ha llamado a esos hombres al ministerio? Amén, aleluya. ¿Cuántos cristianos siguiendo a hombres por su carisma, siguiendo a hombres porque Dios los usa con sanidades, milagros? Y donde está el hombre que hace milagros, ahí va la gente. Y donde está el cantante cristiano de moda, ahí va la gente. Y donde está el grupo cristiano, ahí va la gente. La vanagloria es una palabra compuesta, ¿no? Es una gloria que se vuelve vana porque no se da dentro del contexto de Dios. Entonces, cuando no está Dios presente, entonces todo lo que es gloria se convierte en vanidad. Por eso dice vana gloria. Soberbios. Esta palabra soberbios significa personas con un espíritu altivo, un espíritu
de soberbia, un espíritu de imponencia, un espíritu de anarquía, espíritu de que no me sujeto a nadie ni a nada, ni a Dios, ni a las autoridades, en ninguna de las esferas, ni la espiritual, ni la social, ni la civil, no, para nada. Soberbios, altamente altivos de espíritu. La anarquía, por cierto, es uno de los espíritus que el mismo infierno sopla desde sus cimientos, desde sus fuentes. La anarquía fue el espíritu que impulsó a Satanás a rebelarse contra Dios. De acuerdo a Ezequiel capítulo 28, subiré, dijo aquel ángel hermoso, aquel ángel que había sido creado con hermosura. Subiré al monte de Dios y en la silla de Dios me sentaré y seré semejante al Altísimo. Ese espíritu de soberbia, de altivez. Ese espíritu, el infierno lo sopla hoy en día. Dice también, habrá hombres blasfemos. La palabra blasfemar no solamente está relacionada con el hablar cosas malas, en este caso de Dios. ¿Cuánta gente blasfema hoy en día? Sí lo es, en parte. Esta gente negando, no solamente negando a Dios, pero denigrando a Dios y denigrando a Jesucristo y su santidad. Pero no solamente con palabras. La palabra blasfemo se está hablando más que nada de una condición y un estilo de vida de las personas, que con sus estilos de vida van a blasfemar literalmente el nombre de Jesucristo. Creo que fue hace un año o 2 años atrás, no recuerdo bien, un cineasta norteamericano, aquí cerca en Hollywood, hizo una película y hubo mucha controversia. Y fíjense que escogió el país de Brasil, un lugar donde existe tantas cosas de macumba y de hechicería, espiritismo y todo eso, para empezar a darle promoción. Y en esta película, literalmente, es una película acerca de Jesús, donde lo presentan como un homosexual a nuestro Señor Jesucristo. Esa es una blasfemia. Esa es una blasfemia. Y ¿sabe qué? Lo más triste de todo, nosotros tuvimos que, con mi esposa, tomar la decisión en esos días cancelar una red social. Y la voy a decir, Netflix. Porque Netflix las empezó a promocionar. Fíjate, no promociona cosas que te hacen bien a tu salud emocional y espiritual, pero sí, esa película donde denigraban a nuestro Señor Jesucristo y lo presentaban como un homosexual, nosotros dijimos, nosotros vamos a estar apoyando eso, cancelemos. Inmediatamente cancelamos la suscripción. ¿Cómo es posible que puedas estar apoyando un canal donde están denigrando a tu Señor? Pero hay tanta pasividad en la mente, en el corazón del cristiano hoy en día. Ya, no pasa nada. Así, ni modo, así estamos viviendo, esta es nuestra realidad. Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hombres blasfemos, hombres desobedientes a los padres. Hijos, oiga esto. Desobedientes a los padres. Claro, si hay anarquía en el corazón en contra de la voluntad del gobierno y el régimen de Dios, pues ¿cómo puede entonces haber sumisión a nuestros padres? Si no nos sometemos a Dios, mucho menos nos vamos a someter a nuestros padres. Habrá un espíritu de desobediencia. Los días de Noé, cuando los hijos se levantarán en contra de los padres. El último libro de la Biblia, Malaquías, habla acerca de que es necesario que Dios haga volver el corazón del padre al hijo y el corazón del hijo al padre. ¿Por qué? Porque en algún momento, y no nos hemos dado ni cuenta siquiera, el corazón del padre y el hijo se han dividido, se han separado. Y en el corazón de los hijos se ha metido un espíritu de rebelión, de rebeldía impresionante. ¿Quién eres tú para meterte en tu vida? Ya tú eres una persona vieja. Ya tú viviste tu vida, dicen muchas veces los hijos. Ahora déjame vivir la mía.
Déjame hacer lo que yo quiera. Ya tú te equivocaste, ahora déjame yo equivocarme. Y soy así como muy, bueno, desobediencia a los padres. Dice ingratos. Ingratos. La ingratitud es lo opuesto a la gratitud. De 10 leprosos que Jesús sanó, solamente uno regresó a decirle: oye, Señor, gracias por haberme sanado. Y los otros 9 desaparecieron. La ingratitud es parte, oiga esto, del espíritu peligroso de los últimos días. Habrá gente ingrata, gente que no sabrá agradecer. ¿Y sabes por qué? Porque claro, el amor se está enfriando. El amor se está apagando. Habrá gente impía. Esta palabra impía literalmente significa gente pecadora. Gente que no tendrá presente a Dios ni lo que Dios dice en su palabra. Lo voy a decir de una manera muy literal para que me entienda. Lo que Dios dice a esta clase de gente no le importa. Gente impía, gente implacable, gente como los días de Noé, Nephilim, gente con deseo de sangre violenta, gente impía, sin afecto natural. En otras palabras, fíjate, puedes ver la necesidad de una persona y simplemente pasarla por alto, sin ningún tipo de afecto natural. Antes, tal vez son ejemplos un poquito escuetos los que le voy a dar ahorita, pero antes yo recuerdo de que te subías a un autobús y mirabas a una persona mayor o una persona incapacitada o una mujer embarazada y le dabas tu asiento. ¿Sabe lo que está sucediendo hoy en día en nuestras calles? Y lo pasan a cada ratito en la televisión. De pronto está caminando un señor de 68 o 69 años de edad. Pasa un joven de una raza tal y por detrás llega y le da un golpe al pobre viejito, lo lanza, lo tira al suelo y el pobre viejito, casi 70 años, todo golpeado, todo lastimado de su cara. Porque un jovencito de 20 años pasó y sin ninguna razón. O sea, no hubo una contienda, no hubo un pleito, no hubo una discusión verbal, nada. Simplemente llegó, le pegó, lo golpeó y lo dejó tirado. Se está perdiendo el afecto natural. Y eso está de moda hoy en día, en Nueva York especialmente. Está de moda. Gente golpeando gente sin ninguna razón. Se está perdiendo el afecto natural. Gente implacables, calumniadores, intemperantes. ¿Sabe lo que es intemperante? Gente que no tiene dominio ni control de sí mismo. Gente que inmediatamente, hace poquito estábamos viendo con mi esposa un actor mexicano que allá en la Florida golpeó a un señor y ahorita va a estar preso. Porque se bajó del carro, llegó, le dio un puñetazo al hombre, el hombre cayó y ahí murió. Estábamos hablando con mi esposa, ¿tiene que ir a la cárcel? No, yo pienso que tiene que ir a la cárcel. Porque él golpeó. Sí, pero el otro señor llegó, no importa. Gente intemperante, que no tiene control, no tiene dominio propio. Hermano, ojo, atención, cuidado. Si alguien en la calle le busca pleito, manténgase adentro de su carro. No abra las ventanas. No haga ningún tipo de seña. No pelee porque alguien se le metió. Hay más tiempo que vida, mi hermano. En las carreteras, en los freeways, hoy en día la gente se baja y empieza a golpearse simple y sencillamente porque alguien se le metió o alguien le sonó el claxon y cosas así. Uno dice, pero qué tontería, ¿cómo se van a bajar? Gente sin conocerse y se empiezan a dar de golpe. Y no solamente de golpe, hay gente que trae armas y saca las armas y alguna tragedia. Amén. Gente intemperante. ¿No es cierto que eso es lo que estamos viviendo en los últimos días? Como en los días de Noé. Tiempos peligrosos, le dice Pablo a Timoteo. Dice hombres crueles. Hombres crueles.
aborrecedores de lo bueno. Fíjense, aborrecedores de lo bueno. Jesús dijo que en los últimos tiempos a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. ¿Cómo se han cambiado los términos hoy en día? Cosas que antes uno las miraba como, wow, eso está mal, eso no se hace. Hoy día, oh, no, está bien. Tolerancia. Tolerancia. ¿Qué clase de tolerancia? Traidores. Traidores. Esta palabra traidores en el original, ¿sabe cuál? Es interesante que los etimólogos utilizan el personaje de Judas el Iscariote para darle sentido a esta palabra traidor. Por eso es que cuando alguien traiciona a alguien dice, eres un Judas. Porque etimológicamente los expertos de las raíces de las palabras utilizan el personaje de Judas. Ahora, ¿quién fue Judas el Iscariote? Aquel que vendió a su maestro por 30 miserables monedas de plata y con un beso lo entregó a sus enemigos. Eso es un traidor. Y esto está a la orden del día, mis amados hermanos. Quizás tú mismo has sido ya víctima de alguna traición. Y sabes algo muy importante, ¿sabes por qué duele la traición? La traición duele mucho porque viene de aquellas personas que tú consideras que te deben lealtad. Aquellas personas que están más cerca de ti. Aquellas personas que tal vez en tu mente nunca pasó la idea o el pensamiento que te iba a hacer una mala jugada. Entonces cuando te hace la mala jugada, cuando te traiciona, te duele muchísimo. Porque regularmente o generalmente viene de personas muy cercanas y muy amados. Dice que habrá gente traidora, gente impetuosa, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. En los últimos días, en los postreros días, como en los días de Noé, la gente tendrá un sentido de vida enfocado en los placeres y en los deleites de esta carne. Lo dice la palabra de Dios. Dice Jesús en Mateo capítulo 24 que en los días de Noé la gente se estaba dando en casamiento y en matrimonio, bebían, comían. ¿Está bien? ¿Está mal que se case? No, no está mal nada de eso. Simplemente el enfoque de prioridad. ¿Qué es más importante en tu vida? Ese es el enfoque realmente. ¿Qué es lo que pesa más en tu vida? ¿Dios o los placeres o deleites de esta carne? Te lo voy a presentar de esta manera con mucho respeto. Cuando los placeres o los deleites de la carne o de la vida natural le han quitado el lugar que le corresponde a Jesucristo en tu vida, entonces ya caíste en este grupo de personas, tú también como cristiano. Y cómo, tal vez hermano, ¿cómo puedo saber esto? Bueno, hay un termómetro a través del cual puedes medir. Por ejemplo, tienes tiempo para todo, pero no tienes tiempo para platicar con Dios en la oración. Tienes tiempo para todo, pero no tienes tiempo para escuchar a Dios a través de su palabra. Tienes tiempo para todo, pero no tienes tiempo para congregarte. Tienes tiempo para todo, pero no tienes tiempo para hacer una obra de caridad. Tienes tiempo para todo, pero no tienes tiempo para visitar a un hermano o a una hermana o a alguien que esté en necesidad. Cuando Dios y todo lo que tiene que ver con su entorno de vida cristiano ya no ocupa el primer lugar en tu vida, entonces ya caíste en este grupo de personas. Amadores de seas más enfocado en fiesta. Oye, hermano, ¿qué pasó? ¿No vas a ir a la iglesia? No, ¿por qué? Porque tengo una fiesta. O porque tengo este party. Y la próxima semana tengo otro party. Y la próxima semana me voy de vacaciones. Y luego regreso de vacaciones y me voy de vacaciones otra vez para poder descansar de las vacaciones que ya tuve. ¿Y no te congregas ya? No, pues no tengo tiempo. ¿Sabes lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25? No dejando de congregarte, como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis que el tiempo del fin se acerca. Ay, Señor. Les digo lo que les dije allá, mi mamita. Me volví un pastor protestante. Ahora sí soy un pastor protestante.
Yo protesto desde este púlpito que los hermanos tengan tiempo para todo, pero no tiempo para venir a la iglesia. Yo protesto de este púlpito que los hermanos tengan tiempo para todo, pero no tienen tiempo para orar. Yo protesto de este púlpito, desde este púlpito, que los hermanos tienen tiempo para irse al centro comercial, para irse a alguna tienda o para irse para lavar el carro, para limpiar la casa. Tienen tiempo para todo, pero no tienen tiempo para las cosas espirituales. Yo protesto. Yo protesto por eso. No está bien. Si eres un hijo, una hija de Dios, no está bien. Por favor, abre los ojos del entendimiento espiritual, amado hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos. Así es que ahora sí me volví en un pastor protestante. Protesto. Dice que tendrán, mira, esto es interesante. ¿Cómo puedo saber que realmente Pablo le está escribiendo a gente, hermanos? Por ese versículo 5 que voy a leer ahorita. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La gente que no conoce a Dios no puede tener apariencia de piedad. Esta es una escritura que el apóstol la manda directamente, especialmente a los pastores. Aquí nos cae a nosotros los pastores, tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Si lo conectas esto con una apariencia de piedad, conectada con la avaricia, conectada con la vanagloria, conectada con sin afecto natural, conectada con la ambición propia de algunos hombres que dicen que son los siervos de Dios. Aquí le está hablando a aquel tipo de hombre de Dios o mujer de Dios también, que no ven a las ovejas como almas, sino como las ven como fuentes de ganancia propia. ¿Cómo voy a ver, cómo voy a exprimir a mi ovejita? A ver cómo la voy a trasquilar, le voy a quitar toda la lana que tengo. Y fíjate que hay muchas ovejas que se dejan trasquilar. Pastores vendiendo los milagros hoy en día. ¿Quieres que ore por ti? Manda una ofrenda de $1,000. Haz pacto con el Señor, ¿verdad? Y el pacto hoy en día se hace con 1,000, con 5,000, con $10,000. Y da $10,000 y te dan una tarjetita y te dicen, ahora eres del club de los de color oro. Y oh, wow, ya soy del club de los de color oro. Claro, ya te trasquilaron con $10,000. Yo pregunto, y me gusta siempre decir esto, y lo voy a repetir hasta el cansancio. ¿Cuántas veces Jesús vendió un milagro? ¿A quién le cobró Jesús por un milagro o una sanidad? ¿Por qué tú pagas, hermano? Ustedes aquí tal vez no, pero los que me están viendo por las redes sociales. ¿Por qué pagas por los milagros? ¿Por qué pagas por los milagros? Por favor, a ver, explíquenmelo, porque alguien me lo explique. ¿Por qué pagas por los milagros? Jesús, a ver, ¿cuánto le cobró Jesús a aquella mujer que ya había gastado toda su platica, ya había gastado todo su dinero, porque por 12 años había tenido un sangramiento y había ido con los doctores, había ido con los brujos, había ido para allá, para acá, y nadie la pudo ayudar? Ya se había gastado toda la plata. Y como último recurso, oyó que Jesús estaba pasando por su ciudad y va con una expectativa de tocar el borde de si tan solo tocar el borde de su vestidura, yo sé que voy a ser sano. Toca el borde de la vestidura, recibe la sanidad. Inmediatamente Jesús le dijo, desprendiste de mi virtud sanadora, ahora te toca darme cierta cantidad de plata. A ver, ¿cuánto le cobró Jesús a aquel ciego llamado Bartimeo cuando le sanó su vista? Usando un método medio raro, por cierto, haciendo lodo con su saliva. ¿Cuánto le cobró a Bartimeo? ¿Te imaginas si le hubiera cobrado la resurrección a Lázaro?
¿Cuánto le hubiera cobrado? Cristiano, ¿por qué pagas? Por tus milagros. Apariencia de piedad, pero dice que negarán la eficacia de ella. Y luego dice, mira, dice, a esto se evita. No vayas a esos lugares. Si aquí en algún momento alguien de los que predicamos, tú percibes que te estamos tratando de sacar la lana y todo, ya no vengas, hermano. Vete a otro lugar donde puedas oír la palabra y la doctrina sana de Cristo. No vayas a esos lugares donde te están exprimiendo. No vayas. Dios no vende sus milagros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A esto se evita. Porque estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Mira, todo esto, porque estoy de tiempo ya no contigo aquí, todo esto tiene que ver con los últimos días, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Ahora, la pregunta, para ir cerrando esta mañana, voy a seguir hablando de esto más adelante, pero yo quiero hacer una pregunta que nos puede servir como una forma, como una manera de ubicarnos. O sea, ¿dónde estamos? ¿En qué terreno estamos? Porque si todo esto que ya leímos, como en los días de Noé, y lo que dice Pablo a Timoteo, si todo esto ya se está dando, entonces, ¿cuál debería de ser nuestra reacción ante todo esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer, hermano? Para no ser víctima de esa corriente que está arrastrando a miles y miles y miles de cristianos en todo el planeta Tierra. La semana pasada tuvimos la visita de un pastor de Venezuela en la iglesia de Lomita. Inmediatamente cuando, hermano, le mando saludos al pastor Elpidio, humilde el hombre de Dios, sensible. Y desde que yo hablé por teléfono con él, rápidamente el Espíritu Santo me dijo, este es un hombre de Dios. Uno percibe el espíritu de las personas. Y hablando con el pastor Elpidio, estábamos hablando, yo le hice la pregunta, pastor, ¿cómo ves la iglesia de Norteamérica? Usted vive en Venezuela, ustedes saben la situación de Venezuela. Y dice, mira hermano, dice, yo la iglesia de Norteamérica la puedo ver de dos formas. Número uno, la veo muy bendecida. La veo muy bendecida económicamente. A todas las congregaciones donde he ido, la gente llega en carros muy buenos, la gente llega bien vestida, la gente llega oliendo sabroso, la gente huele bien, la gente se viste bien. Yo veo a la gente, a la iglesia de Norteamérica, la veo bendecida económicamente. Pero le voy a ser honesto, hermano, así lo veo. Pero la veo espiritual. Amén. La veo. Si no tienes carro para ir a la iglesia, no vas a la iglesia. Que me decía esto. Si el aire acondicionado no está funcionando, no vas porque hace mucho calor. O si está lloviendo, no vas porque te vas a mojar. Dice, allá en Venezuela, de donde yo soy, hermano, la gente llega sin zapatos. La gente no se sienta en sillas cómodas como las que ustedes tienen aquí. La gente no entra en templos donde hay aire acondicionado, donde hay calefacción en tiempo de frío. La gente va y se sienta a veces en piedras, se sienta en troncos de árboles. ¿No? Los techos de los edificios, sé que a veces son de palmas, de ramas. Algunas congregaciones que él ha fundado, sé que las paredes de lodo, de adobe, le llamamos, de adobe. Dice, ustedes aquí están bendecidos económicamente, pero están dormidos espiritualmente. Están dormidos. Me dolió. Porque es una realidad que vivimos aquí en la familia. Yo quisiera, mis amados hermanos, que despertáramos. Si pudiera, con este mensaje esta mañana,
hacerles saber que los tiempos que estamos viviendo no son para que estemos entretenidos. Entonces, mira, a ver si me doy a entender y con esto voy a cerrar. No te estoy diciendo que te vayas a extremos religiosos. No te estoy diciendo que entres en un estilo de vida de fanatismo. El fanatismo no es de Dios. Lo que te estoy invitando, mi amado, con respeto y con mucho amor, es que nos reconectemos con Dios. Que le empecemos a dar prioridad a aquellas cosas que Dios dice que deben de ser prioridad en nuestras vidas. Aquellas cosas que para Dios son importantes deberían de ser importantes para nosotros también. Que despertemos a la realidad de los tiempos que estamos viviendo. En el Antiguo Testamento hay un pasaje, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero dice que la tribu de Isaacar era experta en los tiempos que vivían, es decir, sabían los tiempos que estaban viviendo. A mí me da la impresión que muchos cristianos hoy en día no saben los tiempos que están viviendo. No se han percatado de que los tiempos que están profetizados en la Biblia ya se están gestando, ya se gestaron algunos de ellos, y algunos se van a gestar todavía, algunos se van a dar. Pero ya el escenario está listo, está preparado de un momento a otro. Yo no tengo autoridad bíblica para decirte cuándo Jesús va a raptar a la iglesia, los cristianos nos vamos. Yo no tengo autoridad para eso, porque el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles. Entonces yo no tengo autoridad para decirte que va a ser hoy o mañana. Lo que sí te estoy diciendo es que estamos muy cerca. Y que, como dice la palabra de Dios, será en un abrir y en un cerrar. Y los cristianos tenemos que estar preparados. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¿Estás listo, hermano? Si en este momento nuestro Señor descendiera por su iglesia para llevarla, tú te vas con Él. Como los días de Noé. Como los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Espíritu Santo, ahora te toca a ti. Yo dije lo que tú me dijiste que dijera. Ahora te toca a ti, Espíritu Santo, trabajar en nuestros corazones, obrar en nuestras vidas. Precioso Espíritu Santo, eres tú el que enciende la lámpara. Hermoso Espíritu Santo, eres tú el que despierta el corazón de tu pueblo. Señor, haz sonar tu alarma en medio del campamento de los valientes en esta hora.